en lo que Derek nos va a dar una versión corta de lo que se hace en intervención y luego hablaremos de cómo capacitan ustedes en sus respectivas regiones. Entonces empiecen a pensar en sus regiones y cómo pueden capacitar. Una de las cosas que hago, y lo uso también con mis clientes, es que hablo cuando están teniendo un desafío, cualquier tipo de crisis. Hegel es el que planteó esta teoría de la tesis, antítesis y luego síntesis. Cada vez que hablamos acerca de cualquier cosa, esto empieza con la tesis. ¿Cuál es mi tesis? Y mi tesis, por ejemplo, es que amo a mi esposa. Muy bien. Algo ocurre. Algo que cuestione esa declaración. ¿Qué podría pasar que alguien cuestione el amor por mi esposa? Tienen una discusión seria. Tienen sentimientos negativos hacia el cónyuge. ¿Qué más? Infidelidad. Es algo más dramático todavía, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿qué ocurre con mi tesis, con esta antítesis? Y a menudo, el mundo, nuestra cultura de la sociedad, empuja a las personas para que acepten la antítesis. Si te fue infiel, entonces ya no puedes amarla. Parte de mi amor consiste en que confío en ella, entonces, ya no puedo confiar en ella debido a la infidelidad. O tuvimos una discusión, por tanto, no podemos estar bien juntos otra vez. Nuestra tarea no es subir a la carreta de la antítesis, ni tampoco quedarnos en la tesis, sino ayudarles a conseguir un equilibrio entre estas dos cosas, lo cual nos conduce a un proceso de síntesis. Una de las cosas que me gusta hacer con los clientes, y esta es una de las cosas que pueden hacer entender a las personas, es que con la tesis viene muchas veces ideales específicos o perspectivas. Amo a mi esposa, por tanto, tendremos fidelidad completa siempre. No vamos a discutir. No voy a encontrar que a ninguna otra persona atractiva puede ser parte de esta tesis. A veces hay personas que pueden tener esta lucha porque encuentran que otra persona es atractiva. Y esto puede hacerles cuestionar esta tesis. Un tema mayor que podemos ver es: tengo una familia eterna. Mi familia eterna está definida por ideales específicos. Mis hijos están en la iglesia, estamos en la senda de los convenios siempre, no tenemos problemas, donde hay dudas en cuanto a nuestra fe, pero luego pasa algo que lleva a cuestionar esto. Podría ser que mis hijos han decidido dejar la iglesia o uno de mis hijos dice que es gay. Esta es una enorme antítesis con respecto a esta tesis de la familia eterna, lo cual lleva a cuestionar esto. ¿Cómo los conduzco a este punto? Y yo les enseño a mis clientes, les digo, ¿qué es lo que esto significaba, esta tesis, cuando hablas de familia eterna?
Dime qué significaba esto para ti cuando hablabas de tener un matrimonio eterno o el hecho de que tú amas a tu esposa. ¿Cómo defines esto? Y recibo buenos detalles sobre esto. Y luego, ¿cómo es que esto que ocurre te conduce a cuestionar la tesis? Y el ayudarles a procesar, esto les conduce por sí mismos a una síntesis, en donde, en cambio, hay muchas personas, aún los terapeutas, que quieren presionar por uno de estos extremos, pero cuando lo estoy haciendo, cuando presiono por un extremo, no les estoy ayudando a sostener ambos, porque ambos lados son verdaderos. ¿Y qué ocurre si estoy empujando esto porque tal vez tengo alguna contratransferencia? Tienen matrimonio eterno, la esposa es infiel y mis sentimientos son, si mi esposa fuera infiel a mí, entonces yo me divorciaría, no tendría un matrimonio eterno si hay esta infidelidad. Por tanto, yo empiezo a presionar en favor de este lado. ¿Qué es lo que el cliente va a experimentar? Es una pregunta. ¿Qué experimentará el cliente con este escenario? Estás preguntando qué pasa si nosotros empezamos a presionar en favor de la antítesis. Sí, si la declaración es matrimonio eterno y mi contratransferencia es si mi esposa me fuera infiel, se acabaría el matrimonio, entonces yo empiezo a presionar en favor de esta antítesis. ¿Qué pasaría con mi cliente? Bueno, habría una distracción del rapport, porque no estás haciendo o dándoles espacio a ellos entre los dos extremos. Aún si lo haces solamente con la tesis, igual vas a tener el mismo efecto. Y el problema aquí es, digamos que yo presiono uno u otro, entonces todavía el otro lado va a estar presente, porque no han aprendido a procesar esta tensión. Entonces, el hecho de tengo que presentarles ambos extremos, eso es muy importante. John, pienso que el ejemplo más extremo de una lucha con la antítesis sería una psicosis o una crisis existencial donde la persona está tan rígida en su narrativa y les falta la capacidad para integrar lo que ha ocurrido dentro de su perspectiva. Es como personas que rechazan el Evangelio porque encuentran algo que no les gusta y entonces dicen, debe ser que la iglesia no es verdadera. Entonces sí. Entonces, no es que la antítesis significa que la tesis es falsa necesariamente, sino que quizás yo no estoy seguro de dónde estoy yo. Lo que dijo John me recordó de una situación trabajando con un cliente que había intentado ir a terapia y la había encontrado de poca ayuda. El obispo lo refirió a mí y su situación era que él estaba experimentando un episodio de psicosis y él había sentido, él tenía unos 40 años ya, pero desde los 20 años él pensaba que había recibido revelación en el templo de que no era verdadera, pero que tenía que hacer ciertas cosas para... Entonces él terminó perdiendo su familia y vivía por su cuenta debido a esta preocupación. Y esta fue una de las cosas en donde había que decir, sí, sientes que tuviste una revelación, pero también tienes un testimonio del Evangelio. Entonces, ¿cómo puedes hacer para volver a la iglesia? Y entonces, el poner estos dos elementos le permitió
regresar a la iglesia porque yo era el único que le decía que ambos lados podrían ser verdaderos y eso me permitió ayudarle. Muy gran ejemplo, me encanta, porque esa persona necesitaba que alguien le permitiera luchar contra ambos extremos, pero si empujamos por uno de los extremos, no se les permite que hagan este proceso. Cristina, también pienso que nos quita la autodeterminación y no permite que el cliente progrese porque le estamos diciendo lo que tiene que hacer en vez de que ellos desarrollen la habilidad para decir cómo puedo aplicar esto en diferentes escenarios en mi vida. Entonces, cada vez que aparece algo nuevo, entonces ellos vendrían a decir, bueno, ¿qué debo hacer? Y no es lo que hace un consejero. Serías tú el que siempre da consejos, ¿verdad? Lo que no es lo que hace un terapeuta. Algunos terapeutas se ven atrapados por esta dinámica. El cliente muchas veces nos hace una pregunta y tenemos una perspectiva. Podría dar la respuesta y podrían ellos seguir mi consejo. Pero si ese consejo regresa a morderles a ellos, entonces regresará a morderme a mí también. Creo que es muy importante que sepamos cuál es nuestro papel cuando trabajamos con terapeutas menos entrenados. A quienes estamos entrenando es ayudarles a entender cuál es su papel como terapeutas y que consiste en ayudar a los clientes a desafiarse. Y tenemos que dejar a un lado en suspenso nuestro sistema de creencias y de sentimientos. ¿Cuál es entonces nuestro papel para ayudarles mientras estamos nosotros manejando nuestros propios sentimientos o creencias? Creo que por eso es que me gusta este proceso, porque lo hace muy concreto, donde no tengo yo que darles mi perspectiva, sino que más bien estoy jalando de dentro de ellos. Sí, yo sé la respuesta. Yo sé que la iglesia es verdadera, esa es la respuesta. Y te lo podría dar, pero ¿va a ayudar a que la persona tenga entonces su respuesta? Sí, quizás por 10 minutos, pero después tendrá otra vez sus dudas. Sherilyn. Entonces, pienso, una de mis preocupaciones que es cuando la antítesis se convierte en la tesis. A veces el cliente descuenta que había una verdadera tesis. Por ejemplo, yo realmente nunca creí, siempre tuve dudas en cuanto a que era la persona correcta para casarse. ¿Cómo es que les ayudo a regresar e identificar esa tesis que podría incluso ser amenazante para ellos si reconozco esa tesis? Me sacas de mi zona de confort porque yo he estado en esta antítesis por mucho tiempo. Es una gran pregunta. ¿Cómo es que les regresamos a la tesis? Y tenemos que discutirla con ellos porque, por ejemplo, no tendría que haberme casado nunca con esta persona, siempre he tenido dudas, pero había razones por las cuales lo hiciste. Ayúdame a entender cómo es que llegaste a este punto. Tenemos que desarrollar un poquito de eso, no juzgándolos, ni para empujarlos en esa dirección, sino solo para entender cómo es que se llegó a producir esta tesis. Y cuando esto se convierte en un proceso de curiosidad, entonces hay menos resistencia para que hablen sobre esto, porque con este tipo de situaciones están restringiendo su propia curiosidad porque tienen temor de que quizás les lleve a una zona de disconfort. Entonces, lo que yo hago es, a veces no uso la palabra tesis, porque a veces los clientes se quedan atrapados en esta terminología. Solamente les pregunto, dime, cuéntame acerca de este lado. Por ejemplo, matrimonio eterno. Y luego escribo en la pizarra cuál sería la antítesis. Aunque no uso esas palabras para no tener que explicarla, ni la teoría que está detrás de ella, solamente les ayudo a entender cómo es que tienen estas dos cosas. Usualmente no escribo la palabra síntesis, pero los conduzco ahí. Una capa adicional de complejidad
a lo que hacemos es la consultoría. Es que tenemos que quizás estamos trabajando con un cliente a quien estamos tratando de ayudar a integrar ambos extremos, pero al mismo tiempo estamos ayudando al líder para que entienda cómo hacer esto. Y tal vez haya un deseo o anhelo de darle al líder algo que tal vez no sea tan útil para el líder, porque parte de lo que hacemos es ayudar que el cliente desarrolle autosuficiencia, pero también queremos aplicar estos principios de autosuficiencia con el mismo líder. Sí, este proceso podemos usar en todo el trabajo que hacemos con clientes y también con líderes para ayudarles al líder a entender. Por ejemplo, si un miembro viene con una pregunta, el obispo no es que tiene que dar la respuesta, sino que a veces no es fácil obtener la respuesta, sino que hay que ayudar al líder para que entienda el proceso. ¿Sí? Por ejemplo, si el miembro pregunta, ¿la iglesia es verdadera? Responder sí, pero ¿por qué has hecho esa pregunta? Sería lo que habría que procesar, ¿no? A ver si entiendo correctamente. Es que cuando ayudamos al cliente a manejar la tesis y la antítesis, eventualmente llegarán a una síntesis. Sí, llegarán a la síntesis Sí, estaba pensando en una familia en donde ellos tienen la tesis de que Dios es amoroso y luego hay una tragedia familiar donde pierden a un hijo y empiezan a rechazar esa tesis original. Dios no es amoroso, si no, no habría permitido que esto ocurriera. Entonces estoy pensando en ese proceso de ayudarles a entender que Dios puede ser amoroso y podemos experimentar pruebas y pérdidas y todavía puedo ver otras evidencias del amor de Dios en mi vida. ¿Sería ese un ejemplo de una tesis? Sí, es un gran ejemplo de tesis y antítesis. Y lo que está aquí al centro es el I. A menudo hay verdad en ambas opciones, en ambos lugares. Y no tenemos que rechazar una para aceptar la otra. Pero puede ser que la tesis original necesite cierto ajuste, como por ejemplo el ejemplo que diste, en donde decimos Dios es amoroso pero no controla todo. Sí, Dios es amoroso pero no controla todo, sí. Pero si solo me enfoco en que esto ocurrió y un Dios amoroso debería controlar todo para que esas cosas no ocurrieran. Pero esto no significa que Él no nos ama, sino que este lado también es verdadero. Me estoy preguntando por qué podría haber presión interna o externa para aceptar la antítesis o para pretender que la tesis nunca existió. Estoy pensando, su mundo se ha deshecho, la esposa o el esposo hizo algo malo o han tenido una tragedia, entonces tratan de entender cómo es que ha ocurrido todo esto. Entonces, si yo puedo convencerme a mí mismo de que mi tesis original nunca existió o que fue un error, entonces esto me puede dar una sensación de control. Entonces puede ser más fácil rechazar la tesis porque esto me da más control y puedo hacer que las cosas sean predecibles. Entonces, ayudarles a entender que las cosas negativas pueden pasarlas a la gente buena. Entonces voy al punto de que hay una razón por la cual ellos se apegan a uno u otro de los extremos. Sí, podemos ser parte de esto, de esa fuente de apoyo y validar la dificultad de ellos en cuanto a esto. Estaba pensando en lo mismo, que parece que la diferencia entre ambos es que esa pérdida parece que está al centro. Si yo amo a mi esposa, por ejemplo, y mi esposa es infiel, entonces hay un sentimiento de pérdida y pierdo control, pero también me pone en una situación de vulnerabilidad y la mayoría de gente no quiere
ser vulnerable, sentirse vulnerable. Por tanto, es más fácil apegarse a uno de los extremos. Entonces, pienso que nuestro papel como terapeutas es ayudar a las personas mediante la compasión y la empatía a mantenerse y manejar ese estado de vulnerabilidad. Junto con experimentar el trauma, muchas veces pensamos blanco y negro y es difícil entrar a este término intermedio. Entonces, rechazar uno de los extremos puede ser una reacción biológica natural. Definitivamente, es más fácil para nosotros estar en el blanco o negro, porque el gris puede ser complicado de manejar, entonces hay que aprender a hacerlo. Charlene, cuando trabajamos con matrimonios y familias, uno de los riesgos es que haya múltiples tesis en la sala. Por ejemplo, tuve una pareja a la cual les pregunté por qué se casaron después de muchos años y él decía, sí, qué linda era ella, y le pregunté a ella y ella dijo, bueno, porque estaba embarazada. Eran tesis muy diferentes. Y eran dos tesis muy diferentes. Si uno tiene una familia a la que está atendiendo, ¿cuántas tesis habrá en el salón? ¿Cómo manejamos esto? Bueno, simplemente evitar trabajar con familias o con parejas, no. A menudo vamos a encontrar que hay tesis diferentes, pero lo que buscamos es la figura completa de la tesis. No solamente es que yo estaba embarazada, sino antes de eso, ¿por qué es que llegaste a embarazarte con esta persona? Y hay una razón por la cual. Y podemos, y vamos aproximando las tesis. Y sin embargo todavía pueden quedarse atrapados en la antítesis. Porque la verdad es que no solamente era el embarazo, había una razón por la cual estabas con ese hombre. Entonces tenemos que ayudarles. Es solamente un ejemplo de cuando las personas se quedan atascadas en la antítesis y no están dispuestas a volver a la tesis. Entonces tenemos que llevarlos de regreso a este punto. Cristina, creo que otra buena manera de verlo es este proceso de creación, caída y expiación. Entonces la tesis es que todo es perfecto y la antítesis es la caída y la síntesis es cuando encontramos la expiación. Y cuando nos quedamos atascados en la antítesis y parece como que no hay solución para nada, no hay esperanza, pero la expiación nos ayuda a entender que hay esperanza y que podemos. Creo que hay un gran valor en decirles, mira, este es un proceso y ayudarles a entender que estamos tomando los pasos que nos conducirán a esto. Quizás será un poco feo o incómodo estar en este proceso, pero al final llegaremos a una buena síntesis. Solamente regresando a la idea de pérdida, parece como si alguien está diciendo como tesis que Dios es amoroso y luego hay una pérdida y uno dice Dios no es amoroso, entonces quizás estamos ayudándole a modificar su antítesis diciéndole que Dios sí es amoroso, pero Él no va a controlar todo. Entonces se trata un poquito de modificar la antítesis. Sí, estás cambiando ambos, porque ¿cuál es la tesis original? Incluía que Dios no va a permitir que cosas malas me pasen. Y quizás es algo que he incluido aquí, esa idea de que, y somos muy rígidos, pero cuando algo pasa, entonces pasan a la antítesis y se quedan atascados aquí. Y no llegan a encontrar cómo es que ambas cosas pueden ser válidas.
Ellos son los que tienen que equilibrar estas creencias, no yo. Ellos tienen que hacerlo por sí mismos. Solamente regresando al ejemplo de Sherilyn, es posible tener dialéctica en la tesis y en la antítesis y también en la síntesis. Por ejemplo, en el ejemplo de Sherilyn, la tesis podría ser, bueno, nos amamos el uno al otro, pero al mismo tiempo había el embarazo, entonces es una tesis compartida. ¿Podemos compartirla? Sí, se puede combinar. Hay múltiples razones por las cuales se casaron o por qué estaban juntos. No solamente hay una razón. Entonces se amaban y también se casaron porque la mujer estaba embarazada. Y se casaron también porque había presión de la familia o estaban asustados por ser juzgados o pensaban en su hijo y cómo es que el hijo sería criado. Todas estas cosas son parte de esta tesis y por qué estaban juntos. Y esto da más calidad a esta tesis, de que si solamente vamos y decimos, esa es la razón, bueno, ya. La razón por la cual sé que la iglesia es verdadera es porque tuve una experiencia espiritual cuando tenía 19 años, listo para ir a la misión. ¿Es la única razón por la cual sabes que la iglesia es verdadera? ¿Es la única razón? Entonces, o también podría ser porque mis papás me lo dicen. ¿Es la única razón? Dar más calidad, desarrollar este lado un poco más. Y luego podemos también desarrollar esto bastante para que ellos vean, tengan una visión más amplia. Y la síntesis forma una nueva tesis, de manera que también elaboramos la síntesis. Podemos desarrollar la síntesis. Y a veces, si la síntesis es una síntesis débil para ellos, muy rápidamente aparece una nueva antítesis. Y forman entonces tienen que formar una nueva síntesis a partir de esto. Y a veces este proceso es más difícil si es que nunca llegaron a esta síntesis. El ejemplo anterior de un cliente que dice, yo solamente iba a la iglesia porque mis papás lo esperaban. Entonces, es desarrollar por qué piensas que era importante eso para ti. Por ejemplo, desarrollar armonía con tus padres y seguir explorando este terreno. Esto nos conduce a un enfoque de ACT, de terapia de aceptación y compromiso. Por ejemplo, cuáles eran los valores que tú apreciabas y por los cuales tú vivías. Ellos tienen que entender qué es la tesis muy claramente y luego las antítesis también y no ir tan rápido a la síntesis. Entonces, por ejemplo, tenemos que ellos quizás presentan, este es el problema, pero ¿con qué frecuencia les ayudamos a ellos a entender que la razón por la cual en este caso asistían a la iglesia era la verdadera razón? Jason y yo teníamos una conversación ayer acerca de por qué es que las parejas llegan a sesiones por la comunicación, no pueden comunicarse. ¿Es ese realmente el problema? Usualmente es algo subyacente y a veces algo difícil que no quieren admitir, no quieren aceptar. Por ejemplo, estoy teniendo ahora dificultad para que me guste mi cónyuge, pero decirlo puede ser muy duro. Entonces tenemos que tratar de llegar a ese lugar más profundo para realmente entender esto y esto y llevarlos a ellos porque ellos no saben de eso. Tenemos que conducirlos a ese punto. Jason, estoy sentado aquí pensando, entonces el proceso de la terapia nunca se termina porque
No hay una resolución concreta, solamente estamos ayudando al cliente a sentirse cómodos con este proceso y una vez que lo hacen, quizás ese puede ser el fin de la terapia. ¿Lo estoy diciendo correctamente? Sí, es que ellos se sientan cómodos, los clientes, en manejar el proceso. Muchas veces seguirán teniendo dificultades, pero ya sé cómo manejar este proceso de cosas que son incómodas en mi vida. Pienso que esa es una de las cosas hermosas acerca de la terapia, que llega un punto en donde tenemos nosotros que apartarnos. Les ayudamos a manejar un proceso, luego confiar en que ellos a partir de ahí sabrán manejar las herramientas. A veces les daremos más apoyo, pero en algunas situaciones hay una sensación de que, bueno, sí, está muy bien, ya estoy listo para manejarme por mí mismo, especialmente con el modelo de terapia breve. Esto puede ser muy bueno, que tengamos esa confianza para que ellos avancen por su cuenta. ¿Sí? La confianza en que ellos serán capaces de manejar las cosas a partir de ahora. Estaba pensando que el camino para la sanación, esto se presenta de una manera bastante cognitiva y algunas personas se manejan bien con esto al ver todos los hechos y analizar, y esto se entiende, sí, pero pienso que muchos de nosotros somos más emocionales y necesitamos esta empatía, y a veces las personas tienen dificultad para verse a sí mismos, para ser empatéticos o para validarse a sí mismos. Y la parte más grande que veo es que ayudemos a las personas para que ellos puedan recibir el consuelo, la empatía y la validación que necesitan para la sanación. Sí, y esto no tiene que ser totalmente... Hacer una lista puede ser muy cognitivo, pero sí es parte del proceso. Pero hay que agregar la empatía y ahí habrá la sanación. No solamente se trata de hacer una lista, sino de manejar todo el proceso. Y hablando acerca de cómo se siente el experimentar esta pérdida. Debe ser esto muy doloroso, cómo te sientes, qué necesitas. Entonces, no sé, tú puedes ver cómo se puede manejar tanto cognitiva como emocionalmente. Bueno, si solo haces cognitivo, entonces estás fallando en el proceso. Estás fallando en parte de esta necesidad. En cambio, si solo te enfocas en las emociones, entonces quizás no llegarás al punto en que ellos entiendan su propio proceso, sino estarán regresando a nosotros por apoyo emocional. Y seguirán regresando por apoyo emocional y que vendrán cada semana porque necesitan la terapia para recibir ese apoyo emocional. Tienen que estar ambos componentes, no solo uno o el otro. Y me encanta esa idea porque sí, esto puede ser muy cognitivo, solo tienes que tomar conciencia, te voy a enseñar de por qué tienes este problema. O puedo decirle, hablemos ¿cómo es este proceso para ti? Y, por ejemplo, ¿cómo te sientes por estar hablando de esto? Vamos a tratar de capturar sus emociones en todo esto. Uno de los pensamientos que tengo es que las personas empiezan en la parte baja de la pizarra y esto se va convirtiendo como una escalera. Es porque nuestro progreso es aprender a través de opuestos, la ley de opuestos. Quizás no reconozcamos esto al principio, pero es a través de ese progreso en donde aprendemos a ir manejando estos puntos de vista polarizados, es que llegamos a crecer. No podemos tener alegría sin tener también tristeza. Entonces no se trata de una síntesis única, sino es ayudarles a entender que estamos tratando de que desarrolles sabiduría y que crezcas y progreses con este enfoque de polarización. Con la tesis y la síntesis a menudo ven como que hay una barrera y estamos tratando de llevarlos a un nivel
más alto. Y eso es el Evangelio, en esencia, en lo que respecta a nuestro progreso. Sí. Y cómo ayudarles a manejar la lucha emocional que están enfrentando. Puede que regresen otra vez a terapia porque necesitan de repente un nuevo proceso, o tal vez piensen, ya he aprendido a hacer esto y entonces puedo yo manejarlo. ¿Okay? Porque puede entender mejor su propio proceso, teniendo ya el conocimiento de cómo funciona este proceso. Esto parece como que estamos enseñando una habilidad que les servirá para toda la vida y que van a tener que usar toda la vida. No solamente es un evento de una vez que he tenido este problema, sino que están aprendiendo una habilidad que les servirá una y otra vez. Sí, totalmente. Yo uso esta habilidad en mi propia vida una y otra vez. Y algunas personas lo hacen más naturalmente, y es como ellos procesan los pensamientos y sentimientos. Otras personas necesitan apoyo para aprender cómo crear esto. Creo que hay una gran necesidad en estos días por este proceso para manejar mi proceso de cambio. Aprecio ese comentario que me ayuda a entender por qué es tan importante no solamente dar una solución, sino que me recuerda una conversación que tuvimos hace una semana con una colega, en donde el punto era, le diré al cliente lo que tiene que hacer, y no, aquí se trata de más bien darles a ellos la herramienta de cómo pescar en vez de darles un pescado. También me vino a la mente que es importante cuando estamos viendo una solicitud para extensión de sesiones, es un momento en donde podemos evaluar en qué punto está el cliente en términos de aprender un proceso y para ver si se justifica todavía extender las sesiones. Entonces el punto crítico aquí es ver si el cliente está desarrollando resiliencia, está aprendiendo a manejar procesos, y a partir de la terapia breve, ¿no? Y esto nos lleva a que no estemos pensando en procesos tan largos. Entonces es algo que podemos tener estas conversaciones cruciales con nuestro supervisor para ver si se justifica extender la terapia. Un gran recordatorio, sí. Es importante entender este proceso y dónde está el cliente. O el cliente está regresando una y otra vez porque usted le da buena información y entonces funciona y siguen con lo mismo. Pero ¿cuál es el proceso? ¿Cómo están creciendo? ¿Estás dándoles cosas que pueden usar en su vida para que puedan usarlas por sí mismos? Se trata más del proceso que el contenido. ¿Cuál es el problema de la semana? Aquí te doy la respuesta, el consejo y bueno, la próxima semana regresa con un nuevo problema de la semana. Esa terapia puede durar para siempre, especialmente si alguien tiene una vulnerabilidad emocional, lo cual siempre ocurre. Bueno, y claro, a nosotros nos interesa que regresen porque nos van a seguir pagando, pero no ese es el punto. Amigos, en este punto voy a dejar la traducción porque todo lo demás es administrativo. Se trata de cómo es que en las respectivas regiones estos hermanos que están sentados van a poder compartir lo que han recibido en esta sesión. To different problems that people bring up or different intervention types that help people learn how to manage that pain. And so I think just continuing to see this framework and for us as a system to keep realizing how it connects. I mean, the thing that's so exciting or empowering to me is that the gospel is the answer, yeah. Right? Like there isn't, I mean, we have all these ideas and these interventions that we come up with, but it's not a new idea really. It's just an expanded way of understanding an eternal principle, right? Exactly, because, so Joseph Smith said, proving contraries. So if we
we can use that language with our bishops. Proving contraries, paradoxes, dialectics, same thing. Say it again and say it again. Yeah. Brad and then Sherilyn. Yeah. So Derek, are you alluding to the video, the presentation from this morning that we'll have? Okay. One of the things I'm wondering is there a way to, kind of like we have, familytherapy.net or whatever, where you can watch video that's very helpful? Would there be a way to record a live session of this in action that could be used as a demonstration I think it'd be in really a conversation piece? I think it'd be really good to do that. Yeah, we could certainly look at that. Yeah. And Sherilyn? Yeah. I think there's an important follow-up piece. If we're going to embrace this, there needs to be a return and report. We do these wonderful trainings. We spend money, we go to a training, it goes in our toolbox. But I think there's an important role for the managers to give our staff an opportunity to staff a case. Specifically, how are you using this? How is this helping you? So that it's not just, okay, I did the training, but you learn it as you do it. And so encouraging them to start to implement it, play with it, use it, and report back. I just think that's a really critical role. Definitely. Love that idea, Sherilyn. The return report, how we're doing it, having the conversation about it. And remembering that this is not theory specific to any of our therapy theories. I could see, Brian doing this through an EFT approach very easily. I myself am more of a narrative process person in therapy. And so doing this with a narrative process fits really well with my work. ACT therapy was one of the theories that has already come up in this conversation. And you go, yeah, this fits in ACT. It's a process that we can use no matter what theory we may practice in our work. Mm-hmm. Richard? So maybe just to double down on what Brad and Sherilyn, would be an invitation to our regional managers to come to your region training with a recorded session of you applying these principles and demonstrating it and giving your teams an example of exactly what that looks like. Yeah. And It's so great. I mean, that'd be a great example of the vulnerability, being a regional manager and being able to share with your staff how you have tried to put this in practice. And maybe there's ways that you aren't perfect at it. Guess what? That's okay. I'm not perfect at this. And if I tried to pretend like I was perfect at doing everything in therapy, you would all think I'm a liar. But applying it and trying it out and seeing, kind of how I can implement this in my work, in my way. Because I've watched tons of videos of experts doing therapy and gone, I want to be just like that. And so I try to do it just like them, and it always falls flat. EFT, tons of videos of Sue Johnson doing work and how she does it. Try to copy her process. Try to copy how she does it. I'm not Sue Johnson. I'm Derek Hagee. And my process is a little bit different, or the way I hold myself, the way I talk to my clients is a little bit different. But when I am willing to embrace something like this and put it in my way, the therapy process is so much better than when I'm trying to pretend that I'm someone else doing therapy. And research backs that up, by the way, is being congruent for yourself as a therapist is much more important than any theory you might use. Other questions as you're thinking about your regions, how would you apply this? And other ideas, other questions, other thoughts? And I do think with that statement I just made, is in your region, you can have that conversation. Mm-hmm. How might this look different from different ways that we do therapy? And it's okay to be different than, I don't have to be Tony doing therapy. Okay, Tony, I'll try. Doug? Well, just thinking about this, it speaks to some of the things we were talking about earlier, about looking at the fuller picture, that really in the end,
therapy is only as good as the information you got. And so if you're just going to stick in these little silos or pigeonholes, you're not going to have any results, really, not lasting. So just the idea of this kind of a model seems to speak to, okay, let's look at the whole picture and just think of that narrative piece of the problem story, but what about all the other stories and things like that. And so with more information and more processing, I think ultimately we're going to head into more of a positive outcome for these folks. So just a thought. Thank you. Yeah. Ryan? Yeah, I really like Brad's idea of having a video, a live session. I think another idea might be that we have some scenarios that are kind of written out. Do we already have that? Hang on. Great. Oh, that's so exciting. Well, great. That could be really helpful because, yeah, as we're teaching this, it would be good to have them practice and use some scenarios. So thanks. And you can write your own scenarios too. Oh, yeah. We're going to give you some specific population, specific scenarios for a specific population. But you can come up with your own scenarios that you want to use. If you want to, get together with someone, Margaret, Jason, someone else, not Derek, and talk about some potential scenarios. They can help problems, kind of walk through some ideas of what scenarios might be fun to do in your region. Maybe particular to the issues you're seeing a lot of in your region right now. Because some regions might be seeing a lot more of one thing than another. And so be thinking about that as well. How am I applying this to my region? What's my region's needs right now? Rick? Yeah, I think that's very wise because as I'm looking at this, I think, for example, kind of a faith crisis of that thesis and how that could just keep going and going and going. I have an individual right now that, had a great experience with the church, but then all of a sudden had some struggles with the bishop who had some legal action towards him. And so now she's really struggling with that, and she's questioning that, which has now caused her to question a lot of things in church history. And so I'm just seeing this, going back and forth, but just, that struggle of ping pong back and forth. But also, like Brian said earlier about the emotion, I was like, that must be really hard to go and just, looking for the next thing and then creating a new synthesis and then going on. So I just like that idea of creating some of the things that we're seeing in our areas and within the current population. Yeah. And that person's probably getting really tired of the volley, right, between the two sides. And being able to say, yeah, you probably feel right now a desire to just choose one, right? Because it's easier just to go, this has got to be the right answer than have this continued volley. But we have this struggle. And as you continue in the struggle, you keep finding what's true and what you can hold in your arms as true. Jason. Yeah, that reminded me, as Rick was talking, what about having some kind of shared dialogue or something for our staff to use with consultation with bishops? Because some of these concepts might be a little bit hard for a church leader to understand because they may be in a position where they can't see these things or aren't allowed maybe, depending on their upline. So it'd be nice to have some kind of shared dialogue or definition or something that staff could pull out and just kind of talk to this with It's a great them. idea, Jason. It's a great idea. I think Jason just volunteered to help with that process. That's what I heard. Well, he's really smart, so he could do that. Asks good questions. Yeah.